capítulo 1, y veamos ahora los caminos a través de los cuales viene a nuestra vida la sabiduría, para terminar analizando las 4 razones que aquí encontramos de por qué la gente rechaza a Dios o por qué la gente rechaza la sabiduría de Dios. Si tú quieres ser sabio, pues la sabiduría no la tienes, ninguno nace con sabiduría, tiene que venir por alguna avenida a nuestra vida, ¿verdad? Es lógico. Y es increíble el descubrimiento que vamos a hacer, porque tú esperarías que, bueno, para ser sabio me voy a ir a sentar con el lama de la India, a meditar en yoga con los gurús, o me voy a ir a las Himalayas y ahí voy a adquirir la sabiduría oriental. Bueno, de acuerdo a la Biblia es totalmente opuesto el camino para la sabiduría. Veamos 3 versículos, el versículo 23, el 25 y el 30, y les pido que traten de discernir qué palabra escogen o cuál es el común denominador de estos 3 versículos. Dice Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Versículo 25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Versículo 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué palabra encuentras repetida en estos 3 versículos? Reprensión, perfecto. Es la palabra hebrea tok-jeká. Tok-jeká, que significa exhortar, corregir, principalmente llamar la atención. La sabiduría viene a nuestra vida cuando nosotros aceptamos ser corregidos. La sabiduría viene a mi vida cuando me ajusto, cuando acepto el regaño, la corrección, la llamada de atención que viene a través de la Biblia o de los siervos que enseñan la Biblia o de los predicadores y profetas ungidos por Dios. Si tú eres una persona que difícilmente aceptas el consejo de tu pastor o de tu maestro de la Biblia, cuando Dios te dice claramente en Hebreos 13:17, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas, etcétera, etcétera, entonces tú vas a enfrentarte con un problema espiritual muy grande en tu vida. Yo le decía hace unos momentos a un muchacho, mira, nosotros los pastores solamente tenemos una responsabilidad, decirte, mira, la Biblia dice esto. Llegan los matrimonios, hermano, ¿me puedo divorciar? Mira, yo te voy a decir lo que la Biblia dice, pero la decisión la vas a tomar tú y tu esposo, no la voy a tomar yo. Ustedes son responsables delante de Dios de sus acciones. Oye, ¿puedo hacer esto? Mira, la Biblia dice esto, pero tú escoge lo que quieras hacer. El momento en que yo te digo, este es el camino, síguelo, en ese momento estoy limpio de tu sangre. Me limpio las manos y las decisiones que tú tomes no podrás jamás culpar a nadie. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestras decisiones delante de Dios. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 2, y veamos esta verdad, de qué forma Dios nos habla y de qué forma se puede rechazar la sabiduría a nuestras vidas. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 30, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Vean ustedes que muchas veces los castigos de Dios a nuestra vida, los cuerazos que tú le des a un niño, la reprensión que tú le hagas a una persona, puede tener 2 consecuencias. O la persona entiende por lo que sufrió, o la persona ha sufrido en vano lo que sufrió o experimentó. No hay más que de 2 caminos en la Biblia. Nunca en la Biblia hay 3 caminos. Es blanco o es negro,
maldición o bendición, camino ancho o camino angosto, cielo o infierno. Entonces, así va a pasar toda nuestra vida. Si tú no aprendes cuando eres niño con tus hijos, con tus papás, vas a aprender en la escuela. Si a tus maestros también los rechazaste, vas a aprender en la calle. Y si en la calle te sigues portando como una persona que no aceptas la corrección de nadie, vas a aprender de la policía. Y ya que estés en la cárcel, o ya que estés en un hospital psiquiátrico, o un hospital para drogadictos, entonces tal vez al llegar a un extremo en tu vida, puedas tú entender y decir, ¿por qué no hice caso de la corrección en los momentos más oportunos de mi vida? Dice Jeremías capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron, ¿qué cosa? La palabra convertirse en el hebreo significa volverse a Dios o dar una media vuelta de 180 grados. Es lo que significa convertirse. En el Nuevo Testamento se usó la palabra arrepiéntanse, que es cambiar mi forma de pensar y volverme como Dios piensa. La Biblia nos muestra que Dios mira la verdad y que siempre que encuentre mentira a Dios, nos va a disciplinar. Hebreos 12, Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Pero quiero que entendamos bien esto. Hay muchas veces esa enfermedad que pasaste, Dios te estaba hablando muy fuerte a tu vida y esa enfermedad no sirvió para que te enderezaras. Ese choque que tuviste, Dios te estaba hablando en tu vida, pero te endureciste y no te sirvió de nada. El divorcio que atravesaste, Dios te estaba hablando muy fuerte en tu vida y no entendiste tampoco lo que Dios te quería decir. Te embarazaste y el niñito que traes ahorita en tu pancita embarazada, Dios te está hablando muy fuerte en tu vida y en todas las cosas Dios nos dice el mismo mensaje. La paga del pecado es la muerte. Todo, absolutamente, lo que nosotros atravesamos es por causa de nuestros pecados, en cuanto a la disciplina de Dios. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz, y seré a ustedes por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que les mande, para que les vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Aquí Dios vuelve a decir que cada vez que Él nos dice, mijito, no hagas esto, mijita, no hagas aquello, cuando nos da consejos Dios, existen detrás de las razones, detrás de los consejos que Dios pone delante de nuestra vida, existe su sabiduría, existe sus bendiciones, porque los pensamientos de Dios para mi vida es que yo tenga una vida tranquila, una vida estable, una vida de propósito, que yo descubra por lo cual yo fui creado, mi propósito, mi sentido para vivir, que yo pueda tener seguridad y decir, yo sé en quién he creído, yo sé a dónde voy, ser una persona madura, ser una persona coherente, ser una persona justa, ser una persona misericordiosa, porque todo esto es el resultado de la obediencia. Pero si tú te entercas y no quieres seguir ese camino, dice la Biblia que vas para atrás, en lugar de caminar hacia adelante. Y ahí es donde Dios no se mete contigo. Ya lo vimos anteriormente. Vuelvo a leer Romanos 1. Cuando una persona insiste, quiero ser homosexual, quiero ser lesbiana, quiero seguir viendo pornografía, quiero seguir haciendo esto, me las quiero seguir tronando, quiero seguir emborrachándome, quiero vivir una doble vida. Dios no se vuelve a meter a tu vida. Y es el peor juicio que una persona pueda recibir. En lugar de que caiga un rayo y te parte a la mitad, Dios es todavía más misericordioso. Te deja que toques fondo.
Ya lo vimos en el Proverbios pasado, comerás el fruto de tu camino, serás hastiado de tus consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente sin temor del mal. Nuestro corazón, amados santos, vamos a comenzar a entender esto brevemente. Nuestro corazón, al igual que la tierra del campo, necesita ser roto, necesita ser surcado, abierto para poder recibir la semilla de Dios. Si yo les preguntara en esta tarde a todos ustedes en qué época de su vida recibieron a Cristo como su Salvador, no me equivocaría porque es bíblico que la mayor parte de la gente, cuando invita a Cristo a su vida como su Salvador, fue en un tiempo muy grande de necesidad de Dios. Muchos, como el apóstol Pablo, ¿verdad?, tuvimos que ser llevados a extremos en la vida de pecado y de darnos cuenta de crisis emocional, de crisis mental, de crisis espiritual, donde fracasamos y Dios nos llevó a esos fracasos y nos llevó a esos fracasos para arrinconarnos, para que ahí pudiéramos nosotros levantar los ojos al cielo y ya no es ni tu compadre, ni es el PAN, ni es el PRI, ni es el PRD, ni es la cuestión política lo que te va a ayudar, es Dios. Y Dios nos quita todas las muletas de nuestra vida y la confianza que tenemos en diferentes cosas hasta que entendamos que nuestra roca, nuestro refugio, nuestra pronta ayuda en todas las tribulaciones es Dios. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del PAN? No, ahora sí, ya la hice, ganó el PAN. No, ya ganó el PRD. Esto, yo quería que ganara el PRI. Mira, si tú sigues con ese corazón, tienes en tu vida algo que te va a perseguir. Dice Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. En el hebreo hay 3 palabras para maldición, y aquí es una persona que vive separada de Dios. Otra palabra para maldición es ser destinado a la destrucción, cuando se maldice una persona, pero cuando Jesucristo se hizo maldición, Gálatas 3, 13 al 15, en la cruz por nosotros, ¿qué se refiere? Que Dios se separó de él, su Padre se separó de él, y gritó, ¿por qué me has desamparado, Señor? Una persona que pone su confianza en un partido, una persona que pone su confianza en su compadre, una persona que pone su confianza en un médico o su esperanza en cualquier cosa que no sea Dios, está destinado a separarse de Dios, a romper su comunión con Dios, porque ya no es Él tu confianza, ni tu esperanza, ni tu fortaleza. Entonces, este proceso de surcamiento en nuestro corazón, de quebrantamiento, se obtiene a través de nuestra sensibilidad y suavidad para aceptar ser corregidos. Tienes que ser una persona sensible en tu corazón, que cuando te enfrentes a una corrección y a una exhortación, digas, está bien, y bajas la cabeza. Que ya no quiero que estés ahí, está bien, hágase tu voluntad, Señor. Que te corremos por este lado y ahora te vas a la banca, está bien, Señor, hágase tu voluntad. Tenemos que mantener esa actitud, porque la otra actitud es, ¿y por qué? Ah, ¿verdad? Y ese sí, ¿verdad? Y el otro sí, ¿verdad? Y a mí todo contra mí, ¿verdad? Y si mantienes esta actitud de autodefensa, de por qué, y al revés, te comienzas a enorgullecer y hablar mal de la persona que te regaña y que te exhorta, entonces significa que tu corazón es soberbio, soberbio, soberbio. Toda persona, apunten esto, que se enoja cuando se le regaña, cuando se le exhorta, cuando se le llama la atención, manifiesta soberbia en su corazón. Dice en Santiago 1 que debemos recibir la palabra con mansedumbre. Con mansedumbre debemos aceptar ser corregidos. Un muchacho que se endurece contra su papá, ya Dios no va a usar a su papá como el instrumento para corregir a ese muchacho. Dios va a usar a la policía. Dios va a usar algo mucho más fuerte, pero hay una cosa que es importante. Salmo 32:8. Te haré entender el camino en que debes andar.
Y esto implica por las buenas o por las malas. Vayamos ahora a Hebreos 10. Y veamos nosotros que realmente las personas que aceptan el criticismo, la reprensión, los regaños y la exhortación son personas dichosas. Veamos la respuesta en Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que dice, exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La Biblia dice que cuando venimos a la iglesia, es importante no tener una iglesia electrónica. Hay gente que ahora los domingos no va a ninguna iglesia y dice, mi iglesia está en la televisión. Y los que tienen parabólica, pues hay servicios toda la mañana, ¿verdad? Por la parabólica. Y en Estados Unidos hay muchos cristianos que ya están siguiendo este derrotero. Se le llama la iglesia electrónica. Y ellos no entienden que nosotros necesitamos congregarnos, porque en una iglesia, la iglesia que tú vas, esa señora tiene cara de cacahuate. El otro señor, híjole, cada vez que levanta el brazo, hermano, cuando lo va el Señor, unos aletazos que me da, tremendos. Doña Conchita, no se imagina, tiene ya un mes detrás de mí, hermano. Critíqueme, nada más la misma eso, sí. Entonces, en la iglesia encontramos, ¿verdad? Leones, rinocerontes, jirafas, moscas, hipopótamos, pequeños dinosaurios. Somos el arca de Noé. Y más vale por un rato, imagínense ustedes cómo olía el arca. Imagínense ustedes. Entonces hay una aplicación. Más vale pasar malos olores por un tiempo que vivir afuera bajo el juicio de Dios. Entonces toda esa gente que ya no voy a la iglesia porque ya ya no voy a la iglesia porque el pastor regaña mucho, y ya no voy a esa iglesia porque hay una señora que no sé qué mal encuentro. No, voy a otra iglesia a buscar un galán, y voy a otra iglesia porque no hay chavas. Todos estos motivos son de gente, bueno, casi se podría afirmar que no son cristianos, ¿verdad? O sea, y no han entendido todavía los pensamientos de Dios, que venimos a la iglesia precisamente para aprender a soportarnos unos a otros. Esa señora que te cae tan mal en la iglesia está contribuyendo a tu carácter. Esa persona que habló mal de ti está contribuyendo a que tú recibas ya balazos y cañonazos y aguantes como cristiano y soportes aflicciones como todo buen soldado de Jesucristo. No vas a madurar hasta que no desarrolles un carácter en contra de presiones. Y ninguno podrá llegar al liderazgo con Dios mientras no haya pasado las pruebas de las presiones. Cualquier líder que le entre antes de tiempo, antes de haber pasado por el desierto, y antes de haber pasado criticismo y chismes y calumnias, y quiera ser líder, a los primeros cañonazos, ahí nos vemos, bandera blanca, ya, ahí muere. Mejor me voy atrás de las filas. No fuiste llamado para líder. El líder soporta la persecución. El líder soporta las penalidades. Como buen soldado de Jesucristo, el líder soporta la crítica. ¿Por qué? Porque dentro de él existe la fuerza de Dios. Es un hombre que no es orgulloso, es un hombre que le puede dar cachetadas y le puedes aventar, y a través del tiempo ha aprendido a morir a sí mismo. Y a un muerto le puedes dar patadas y si te hace decir, pues no está muerto, ¿verdad? Entonces, cuando tú insultas a un cristiano, cuando tú persigues a un cristiano, cuando calumnias a un cristiano, y él sigue como si nada, hola, dulcecita, ¿cómo le va? Y ¿cómo le va? Es su problema, ¿verdad? Tú saludas a todo el mundo, y tú no le das la vuelta a nadie para no saludarlo. Tú saludas y no tienes problema con ninguna persona. Si la gente tiene problemas contigo, es problema de la gente. Ellos sufren, pero tú no sufres. Si te quieren poner esa cara, que sigan sufriendo ellos. Pero tú tienes que mostrar de ti hacia ellos que tú no tienes nada contra ellos. Y tú gozas y disfrutas la vida. ¿Por qué? Porque has aprendido a morir a ti mismo.
Has aprendido a, como Jesucristo, varón de dolores, experimentado en, y el que dice que cree en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces Dios nos va a experimentar en quebrantos. ¿Y cómo vienen los quebrantos? A través de las bofetadas, a través del criticismo. Todo eso surca nuestro corazón. Todo eso nos hace parecernos más a Jesús, más a Jesús, más a Jesús. Y Dios tiene un propósito, que llegue el momento en el que ya no reaccionamos contra el mal en la vida. Y no importa lo que te puedan hacer, nunca volverás en tu vida a guardarle rencor a nadie. Nunca volverás a amargar, y la amargura será algo que no formará parte de tu carácter nunca. Y esas personas son más que vencedores. ¿Por qué? Porque han vencido al mundo, han vencido la persecución, han vencido el querer vengarse, han vencido el rencor. La Biblia nos muestra, dice Hebreos 3, del 12 al 13, Hebreos 3, del 12 al 13, miren hermanos, la palabra mirar es guacha, como dicen en la frontera, vigila, mantente así con los ojos abiertos, que no haya alrededor de ti, ¿sí? Al estudio que tú vas de la Biblia, cuando vayas a la iglesia, es la responsabilidad de todos los cristianos. Mirar que alrededor de nosotros no haya cristianos que se llamen cristianos y que tengan un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes exhórtense, 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 exhórtense los unos a los otros. En cuanto tú detectes a la muchacha que ya anda cabeceando y anda resbalándose, a tu hermano que ya anda ahí con otras cosas y que le llama echando los ojos a otra mujer que no es su esposa o a otro hombre que no es su esposo, etcétera, etcétera, en cuanto nosotros notemos en la iglesia a cualquiera de nuestros amigos, hermanos en Cristo que están junto a nosotros, no los juzguemos, no los condenemos, sino exhortémosles. Y exhortar significa llamar la atención con humildad. Gálatas 6:1. Con humildad. Con un espíritu de mansedumbre. Panchita, andas mal, mijita. Porque mira, ven para acá. Yo sé que si tú sigues con ese muchacho, ayer te vi besándote aquí afuera con él, ¿verdad? Y cómo te manoseaba y todo. Mira, mijita, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No seas así. Hazle caso a Dios. Pero si tú ves algo o alguien en la iglesia y en tus hermanos, y tú no lo exhortas, dice la Biblia en el libro de Ezequiel que Dios te culpará a ti de la sangre de esa persona, porque es un deber exhortarnos unos a otros. Y si la persona a la que tú exhortas se enoja, es su problema. Si se amarga, es su problema. Pero nuestro deber delante de Dios es exhortarnos. Ahora, si llega un grado en tu vida en la que tú no puedes exhortar porque tú estás peor que tu compadre, ¿verdad? Entonces, ¿sabes una cosa, verdad? Que entonces ya no hay remedio ni para tu propia vida. Dice Hebreos 3, 12 y 13, que nos debemos exhortar. Ahora dice el versículo 13, exhórtense cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es la razón de exhortarnos? Si no hay nadie en mi vida que me diga mis verdades, me la voy a creer. Voy a creer que ya la hice. Voy a creer que verás que ni Martín de Porres comparado conmigo. Me voy a creer que realmente ya estoy en el milenio. Los querubines son pecadores junto conmigo.
Y saben ustedes que la característica más grande de todos los hombres y mujeres que viven bien cerca de Dios es el reconocimiento de sus maldades. Ya lo vimos, ¿verdad? Isaías, ¡ay de mí! ¡Oh, me aborrezco hasta el polvo! Pedro, quítate de mí, Señor, soy hombre pecador. Mientras más caminamos con Dios, más reconocemos cuánta maldad hay dentro de nosotros. Entonces, si no hay alguien que venga a mi vida y me diga, ¿verdad? Bueno, ¿quién es la primera persona que va a usar Dios? Lógico, los casados, a tu esposo. Tu esposo. Pero la persona más cerca que tú tienes. Ella te conoce, pero bien fiscalizado. Sabe cuando te levantas qué haces, sabe cómo te lavas los dientes, sabe a quién miras, sabe los libros que lees, sabe cuánto estás con tus hijos en oración, sabe qué películas te gustan, tu esposa sabe todo y lo mismo tu esposo sabe todo de ti. Entonces, si alguien no es sensible al llamado de atención de su compañera o de su compañera, ¿a quién va a usar Dios? ¿A los hijos? Pues no, ¿verdad? Es difícil los hijos que nos vengan a exhortar, aunque debemos aceptar su exhortación. Pero tenemos que entender que las personas más cercanas a nosotros han sido puestas por Dios para mirar nuestros errores. Tengo un concepto que es mi propio concepto. Tiene otro concepto mi esposa de mí mismo. Otro concepto tienen mis amigos de mí mismo y otro concepto tiene Dios de mi vida. Y el único concepto que vale la pena es el de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Salmo 19. Dice David, ¿quién reconocerá sus propios errores? ¿Quién? A ver, contesta tú esa pregunta. Nadie. Nadie es capaz de poder reconocer que estás mal, a menos que alguien venga y te lo diga. Cuando alguien venga y te lo diga, no te enojes, no te enorgullezcas, no te ensoberbezcas, mucho menos te enojes, ni mucho menos guardes rencor con la persona que te exhorta. ¿Por qué? Porque tienes que analizar esa área que Dios te está señalando a través de otra persona para que tú puedas caminar más cerca de Dios. Ahora, vamos a terminar. Y dice en Proverbios 1, 24 y 25, la primera razón por la cual se rechaza a Dios. La primera razón por la cual se rechaza a Dios. Por cuanto llamé y no quisiste oír. La primera razón por la cual una persona rechaza a Dios es por rechazo voluntario. Rechazo voluntario. No quiero oír. Punto. Vengo al estudio bíblico y con tu chiflote y si, ¿qué diga me dice el pastor? Desde que entraste al estudio, decidiste que se dijere. Lo que se dijere, no ibas a oír. Y así estás. Hay mucha gente, ¿verdad? Está así nomás te mira, porque ya en su corazón hay una actitud de rechazo a Dios. Yo no quiero saber nada de Dios. Cuando nosotros ignoramos a Dios de forma deliberada, porque no quiero, no me da la gana oírlo, no porque no tengamos oídos, sino porque existe un pecado en mi vida que no me conviene dejarlo si escucho a Dios. Entonces me propongo que oiga lo que oiga, seguiré fornicando con mi novia. Oiga lo que oiga, me la seguiré tronando. Oiga lo que oiga, seguiré viendo videos pornográficos, porque has decidido encubrir y esconder tu pecado. Dice Proverbios 28:13, el que esconde sus pecados no prosperará. Toda persona en esta tarde que nos escucha, que tiene un pecado que sigue él guardando y lo tiene ahí guardado y no lo ha echado fuera y no se ha apartado de él, no vas a encontrar el propósito para lo cual fuiste creado en tu vida. Y te vas a pasar tal vez todo el tiempo que pases en ese pecado, todo ese tiempo es pérdida, haz de cuenta que no estás vivo. Te comportas como un zombie, porque todo lo que hagas no tiene sentido en tu vida. Porque lo único que tiene sentido en nuestra vida es hasta que entramos al propósito por el cual fuimos creados. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. La segunda razón para rechazar a Dios la encontramos en el versículo 24b. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Se llama insensibilidad. Mucha gente rechaza a Dios por insensibilidad. Y esto significa no estar alertas. Corresponde a la frase de Hebreos 5:11, que dice,
Acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca de la predestinación, híjole, cuánto hay que decir. Acerca de la responsabilidad humana, qué barbaridad, cuánto tenemos que decir. Y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes se han hecho tardos para oír. Ya tienes 10 años y no entiendo esto, y no entiendo aquello, y quieres entenderlo a fuerza, y te quieres creer que tienes el cerebro de Alberto Einstein para que ya entender Apocalipsis y entender Génesis y todo, y tu problema está en tu insensibilidad. Que las cosas que sabes que tienes que hacerlas, no las has hecho. Dios te ha dicho hace un año a tu esposa, trátala con algodoncitos, llévale sus florecitas, cuídala, protéjala como yo en mi vida a tu Cristo. Y mientras tú no trates a tu esposa de esa manera, no vengas que quiero ser diácono, quiero ser esto, quiero ser predicador, quiero ser profeta, quiero ser teólogo, quiero entender la palabra de Dios. Si antes ya te endureciste en lo que conoces la voluntad de Dios y no la llevas a la acción, te vuelves insensible. Te insensibilizas. Y aquí estás en todos los estudios. Y sin embargo, no hay bendición en tu vida porque oyes, pero en tu corazón hay dureza hacia tus pecados. ¿Por qué muchas veces la gente es insensible? Otra razón la encontramos en Marcos capítulo 4, 18 y 19, en la parábola del sembrador. Otras cosas de la vida, pero así tan ocupados con nuestra propia vida, tan centrado en mi negocio, cegado por mis pecados y por mis placeres, que todas estas actitudes impiden que yo pueda verdaderamente escuchar la voz de Dios. Dice Marcos 4, 18 y 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos. O sea, ahorita yo estoy sembrando la palabra, yo soy como el sembrador. Cada vez que predicas la palabra, enseñas la palabra, avientas la semilla, ¿sí, verdad? Yo no conozco tu corazón ni los corazones, solamente los conoce Dios. Pero muchos de ustedes están recibiendo esta palabra, pero esta palabra que están oyendo en esta tarde y en otros estudios no va a prosperar. ¿Por qué? Porque hay espinos en tu corazón. Veamos qué son estos espinos. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuoso es que no produce, y todo lo que no produce no está cumpliendo el propósito para lo cual fue creado, porque fuimos creados para dar fruto. Estás tan preocupado por tu business, tan preocupado por tu panadería, por tu bufete de abogados, por tus negocios, que la preocupación gobierna el 80% de tus pensamientos. Te levantas preocupado, vives preocupado en tu oficina, comes preocupado y te acuestas preocupado y vienes al estudio bíblico. Y cuando vienes al estudio bíblico, pues sí, ay, qué bonito y todo. Y te vas y ahorita en las próximas 2 horas ya no tienes nada de lo que en esta tarde escuchaste. Toda tu emoción y todo lo que sentiste ahorita y que estás sintiendo con lo filoso que es la palabra de Dios, se evapora y se va. No hay fruto. ¿Por qué? Porque sigue ocupando tu mente los afanes de la vida. Los afanes de la vida, las ganas que tienes de hacerte rico. La preocupación que tienes de que ahorita no tienes trabajo. Cualquier cosa que sea ansiedad ahoga la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Filipenses 4, 5 y 6, por nada estén afanados. Que no haya nada en la vida que te quite tu estabilidad y tu confianza en mí, dice el Señor. Ningún problema con tu hija, ningún problema con tu esposo, ningún problema con tu negocio es lo suficientemente grande para que entre tú y yo, dice Dios, se rompa nuestra comunión. Porque es todo lo contrario. Mientras más problemas, más corro a abrazarme de mi Señor. Mientras más grandes mis dificultades y más
enormes, mis gigantes que enfrento en la vida, más me obliga a buscar a Dios en lugar de alejarme de Dios. Qué incongruencia, ¿verdad? Que los afanes y los problemas te alejen de Dios en lugar de acercarte a Dios. Entonces, si tú tienes esa actitud de que te desvías de Dios cada vez que tienes problemas y te gana la ansiedad, es porque al soltarte de Dios y enfrentar tus problemas, los estás enfrentando en tu propia capacidad. Y ninguno de nosotros somos suficientes. No es que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, Dios quiere que cuando tú tengas problemas, corras hoy en la noche, caigas de rodillas y le busques. Te levantes y le busques. En tu oficina, métete al baño y quédate 15 minutos, ¿verdad? No tienes que jalar la cadena. Hay que quedarte sentada nada más o sentado buscando con la Biblia, orando a Dios. El baño puede tener muchos usos. Mateo 6 le dice Cristo a los discípulos, ustedes, que las tortas, no trajimos tortas, que vamos a comer. Y comenzó a ver el afán, la ansiedad. El afán es ese estado de angustia, de preocupación crónica. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué le pasará a mi business? Esto y el otro. Ese estado es anti-fe, es antibíblico, es incredulidad pura en su máxima expresión. Miren las aves de los campos y miren las plantas cómo están vestidas, que ni Salomón se vistió con esa gloria. Ahora les voy a decir el secreto para el afán. Mateo 6:33. No lo busques porque te vas a quemar. Te lo voy a saber de memoria. Mas busquen primeramente el Alhut Asamajim, el reino de Dios, y yo arreglaré tu negocio, tu hijo, tu panadería, tu bufete, tu consultorio, tu problema con tu esposa, tu problema con tus hijos. Yo peleo por ustedes. No es de ustedes la batalla. ¿Quiénes somos nosotros para enfrentar la vida en nuestras fuerzas? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. ¿No has llegado a ese punto en tu vida de sentirte inútil ante todo? No hay en nosotros ni la capacidad ni la sabiduría, no hay nada más que soberbia pura. No fuimos creados para enfrentar la vida por nuestras propias fuerzas. Jesucristo lo resumió en Juan 15:5, separados de mí. Nada. ¿Qué es nada? ¿Cómo que nada? Pues sí, ¿verdad? Nada es nada. Es cero. Nada pueden hacer. ¿Ya has llegado a ese punto en tu vida? En tercer lugar, la tercera razón para alejarse de Dios o no querer escuchar a Dios es la indiferencia. Versículo 25a, Proverbios 1. Sino que desecharon todo consejo mío. La persona indiferente habla de esta manera y te dice, mira, dime lo que quieras, Conchita, señálame todos mis pecados, no te voy a hacer caso. Esa es la persona indiferente. Las personas que responden de esta manera, fíjense ustedes, psicológicamente son personas depresivas. Miren lo que dice Proverbios 15:32 de estas personas. Una persona indiferente es una persona depresiva. Su depresión le hace usar una arma falsa, que es la indiferencia, para creer que puede realmente vivir mejor o más feliz en la vida. Dice Proverbios 15, versículo 32, el que tiene en poco, aquí la palabra o la frase tiene en poco es indiferencia, está mostrando que no le importa. Al que no le importa la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Aquí se usa la misma palabra desechar como tener en poco. La depresión induce a una persona a despreciarse a sí misma. Una persona depresiva se desprecia a sí misma y llega al punto donde no le importa un bledo lo que digan de su conducta. Esta característica la vemos principalmente en los jóvenes. No me importa nada, ya a los 15, 18 años de edad y
se la saben de todas. Tú viejo ruco, ¿qué me vas a venir a decir consejos? Y tú, mamá, esto y el otro. No escuchan a los maestros, no escuchan nada, porque es increíble que al mismo tiempo ellos manifiesten esta indiferencia de rechazar la autoridad por su propia depresión que están viviendo existencial. Están tan deprimidos por las guerras, tan deprimidos por todo lo que pasa en el mundo, que hay un momento en que dicen, me importa poco lo que está pasando, no quiero saber nada de nadie. Y estas personas sufren mucho, porque estas personas... y comienzan a autodefenderse. Pero es que tú no me comprendes. Yo no merezco esto. No puedo evitarlo. Son chismes, no es verdad. Es crítica. No es cierto que fue así. Cuando en tu corazón deberías profundamente de escuchar esa crítica, orar acerca de esa crítica, y si esa crítica no es verdad, híjole, ¿cuánto te humilló, verdad? No hay cosa más humillante que nos acusen de algo que no es verdad. Pero si esa crítica es constructiva y edificante, va a levantarte espiritualmente. Quiero acabar con 1 Samuel capítulo 15, con el prototipo de una persona que conoció a Dios, caminó con Dios, como muchos de ustedes que se llaman cristianos, y sin embargo, Dios no se agradó de él porque él continuamente se autodefendía. Era raro que el rey Saúl aceptara ser criticado. En 1 Samuel 15, del 10 al 13, vino palabra de Jehová a Samuel y le dijo, Dios le estaba diciendo al profeta Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento. Vemos nosotros que en toda su vida Samuel se amaba a sí mismo. Jesús dijo, todo aquel que da testimonio de sí mismo, a sí mismo se alaba, porque no buscan la gloria del Padre, sino la gloria de Dios. Todo cristiano que trate de atraer la atención hacia su persona, cuando está orando, cuando está predicando, en cualquier lugar, cualquier persona que quiera atraer hacia sí mismo, una persona que tenga facultad de sanar y quiera hacer que la gente vea que Él es el que está sanando, está edificándose un monumento a su propio ego. Y sabe una cosa, que Dios no comparte su gloria con nadie. Ten cuidado de andar ahí de fantoche y haciendo cosas, ¿verdad? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando tú estás levantando un monumento en tu vida, estás comenzando a manifestar que eres una persona insensible a la corrección de Dios. Ahora miren lo que pasa en el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ven ustedes que lo primero que Saúl hace es que cosa. Samuel no lo ha reprendido, no lo ha exhortado, pero Samuel ya se está autodefendiendo. ¿Ya lo vieron? He cumplido la palabra de Jehová. Inmediatamente que ve el profeta, yo he hecho todo lo que Dios me dijo, Samuel entonces le dice, pues qué valido ve. Y ¿qué es esas ovejitas? ¿Quién está balando? ¿Quiénes son esas vaquitas que están haciendo ¿Quiénes son? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, o sea, no él, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová. Dios quiere sacrificios. Es que Dios le había dicho, mata a Amalec
y a todo el ganado. No dejes vivo nada. Y Saúl, como era su costumbre, solamente en parte obedecía a Dios. ¿Qué son esos baldíos? ¿Qué son esas vacas? No, es que es el pueblo, es que lo primero que estás manifestando, Saúl, ¿verdad? Si estuviera enfrente de nosotros ahorita, le diríamos, eres una persona que siempre niegas tu responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Siempre le echas la culpa a otra persona. Este tipo de cristianos son personas insensibles a Dios. Cuando Adán llegó enfrente de Dios, Dios le dijo, Adán, ¿dónde andas? ¿Y sabes lo que dijo Adán? La esposa que me diste, Señor. Esa sí, ella me dio la manzana. Le estaba diciendo a Dios, si tú no me hubieras dado esa chava, yo no hubiera caído. De ahí comenzó la evasión del sentido de responsabilidad. Y saben ustedes que la psicología mundana o secular, fundada por el doctor Sigmund Freud, tiene esta raíz de quitarle al ser humano su responsabilidad. Y por eso ahora, en los tribunales en Estados Unidos, cuando se sienta un hombre como Lee Harvey Oswald, que mató a Kennedy, inmediatamente se mueve un aparato de doctores y científicos para decir, es que, espérame tantito, pues así vamos a basar nuestra defensa. El pobre Lee Harvey, de chiquito, lo abandonaron a los 3 años. A los 6 años, papás se divorciaron. A los 8 años, otra vez se fue a un orfanatorio. Y es así, y mató a Kennedy por una desgracia, una vida infantil de desgracia y miseria que tuvo, y eso justifica su actitud ante la sociedad. Y cuando tú vas a un psicólogo, el psicólogo va a tratar de encontrar y apuñalé a los 8 al Titirijas, y a los 10 años hice esto y me corrieron de la escuela a los 15 años, ¿y ahora qué? Es que ahora ya me explicas por qué eres así, bueno, ¿y ahora cuál es la medicina? ¿Ahora cuál es la medicina? Tómate un Equalin en la mañana, un Equalin en la tarde y un Equalin en la noche. Esa es la terapia de toda la psicología y la psiquiatría actual. ¿Por qué? Porque el problema es que mientras no aceptemos que ni mi mamá, que le decían la llena de Santa Julia, ni tu papá, que le decían el narcotraficante, ni te violaron 50 veces cuando eras niña y te violaron los hombres cuando tenías 12 años, no importa lo que hayamos pasado en nuestro pasado, somos responsables porque ahora Dios nos ofrece el perdón y la sanidad. Ahora la gracia es más grande, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ya deja de decir, soy como soy, porque mi mamá, mi papá, la esposa que tuve, el esposo que tuve, eres como eres porque has aceptado ser como eres. Y si tenemos a nuestro alrededor un grupo de monstruos que nos rodeen, es más grande el poder de Dios, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está a nuestro alrededor. Hasta que no aceptes tu responsabilidad, no podrás